Jesús, ¿sí? ¿Es divino o no es divino? ¿O es un ser humano nomás? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Estamos de acuerdo que, que Dios se manifestó en carne, que anduvo entre nosotros, un hombre llamado Jesús, ¿verdad? Sus atributos, haciendo milagros y todo eso. Nosotros como cristianos tenemos la obligación de escudriñar estos temas, hermano, que a veces se van dejando, yo mismo lo digo por mí, se van dejando y usted se muere de cristiano y nunca los toca, ¿sí? Y a veces cuando los tocamos, a veces entre nosotros mismos empieza la controversia, pero con la Biblia en la mano no hay ninguna controversia, ¿sí? Y a mí me gusta dar versículos, ¿verdad? Entonces, no creo que haya eso, ¿verdad? Me gusta que usted agarre la Biblia y lo que yo le hable, no lo crea, lo que yo le hable, usted vea los versículos y compare los unos con otros, ¿sí? Así soy yo, ¿verdad? Así me gusta, así fui enseñado y es bueno. No crean en mí, ¿verdad? Crean en la palabra de Dios. Entonces vamos a ver allí Colosenses 2:9. Porque hablando de Jesucristo, en el versículo 8 hace referencia a Jesucristo, ¿sí? Porque en Jesucristo, en Él, con un acento en la E, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿sí? En Jesucristo habita, ¿qué? Toda la plenitud de la deidad. Ahorita vamos a ver qué significa toda la plenitud. Quiero que antes de empezar este tema tenga grabado en su mente, que ya hemos visto al respecto, que Dios es uno, ¿verdad? Que no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios. No creemos en dos dioses, en cuatro dioses. Nosotros somos, ¿qué? Monoteístas, porque creemos en un solo Dios. Se lo dijo al pueblo de Israel: oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Se lo dijo a la iglesia por medio de Santiago 2:19, así como se lo dijo a Israel en Deuteronomio 6:4, se lo dijo a la iglesia en Santiago 2:19 y en otras escrituras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Y Zacarías es una profecía. Dice Zacarías 14:9 que Jehová será rey sobre toda la tierra y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Tanto se habla de un Dios como de un hombre, ¿verdad? No podemos decir que Dios tiene 4 nombres o 3 nombres o 2 nombres, porque la Biblia dice que ¿qué? Será uno y uno su nombre. Entonces ahí vamos a estar viendo, ¿verdad? Hemos visto un poco al respecto. Entonces estas escrituras nomás se las doy para que esta junto con esta otra, mira, esta está muy importante, ¿sí? Ahí sabemos que hay un mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Así como Moisés, ¿verdad? Fue mediador cuando se dio la ley, ¿verdad? Hijo de Cristo, también nosotros tenemos, ahora hay un solo mediador. En 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿sí? Entonces, pero Dios es uno. Entonces, son escrituras que están allí en la Biblia. Entonces, quédese con esa mentalidad de que Dios es uno. Colosenses 2:9, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, ¿sí? Lo espiritual, lo invisible de Dios se hizo visible en Jesús. Colosenses 1:15, ¿verdad? El Dios invisible se hizo visible en Jesús. El verbo de Dios se manifestó en carne, ¿sí? Grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? Hay muchas escrituras, pero aquí en Jesucristo, ya con eso estamos hablando ya de la divinidad de Jesús, porque no es cualquier hombre. Con esta escritura usted ya está demostrando que no es cualquier hombre, ¿verdad? Ese ser humano, ¿verdad? Cristo habita en él toda la plenitud de Dios. ¿Qué es plenitud? Todo, ¿verdad? Todo lo que Dios es, ¿sí? Vamos a puse allí algunos significados. ¿Qué se entiende que toda la plenitud de la deidad habita en Jesús? ¿Qué se entiende? Este versículo, Colosenses 2:9. Bueno, con letras sencillas, con palabras sencillas, se entiende que todo lo que Dios es, habita en Jesús. Y no estamos, como Dios es espíritu, no se puede medir, ¿verdad? Porque Él es infinito, es eterno, ¿verdad? Es omnipresente. Una olla de agua así, ¿verdad? Se puede vaciar en otra y toda la olla cabe en algún recipiente. Tiene que tener un recipiente al menos del tamaño de esa misma olla o más grande para que quepa todo, ¿verdad? Pero en el caso de ese cuerpo, de ese ser humano, en Jesús habita toda la plenitud de Dios. Y no estamos hablando de materia, estamos hablando de porque Dios es espíritu. Y tampoco, hermano, estamos midiendo, sino más que nada se refiere a sus atributos, lo que Él es. Su calidad, pues, su calidad, lo que Él es.
Entonces, otra manera de decirlo, me gustó más eso, que todos los atributos divinos están en Jesús, y precisamente ese es el tema, demostrar que los atributos divinos, de la deidad de Dios, están en Jesús, para poder creer que Él es divino, ¿va? Que en Él habita toda la divinidad, ¿va? Entonces, el mismo Jesús lo dijo en Juan 16:15, todo lo que tiene el Padre, ¿qué? Es mío, hasta el nombre. Ahí ya cambió la cosa, ¿va? Porque dice en Hebreos, ¿verdad? Que Él lo hizo heredero de todas las cosas. Hebreos 1:3, 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces, Él es que en Él habita toda la plenitud de Dios. Vamos a quedarnos con la parte azul. Dice que todos los atributos de Dios están en Jesús. Vamos a demostrarlo con algunos versículos en el tiempo que tenemos, ¿verdad? Vamos a ver allí, primero que nada, en Juan 14:9. Jesús le dijo a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo no sé por qué me haces esa pregunta, le dijo, ¿verdad? Es una escritura, bueno, otra un poco más fuerte, dice: ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, tampoco a mi Padre. En Juan 8:19, ¿verdad? Pero si a mí me conoces, también a mi Padre conocéis. Él mismo de sus labios está comparándose, está haciéndose igual a la divinidad, al Dios y Padre de todas las cosas, ¿sí? Además, en Jesús habita, ¿qué? Toda la plenitud de Dios. Colosenses 2:9, no se le olvide ese versículo, ¿sí? En Él habita toda la plenitud de Dios. ¿Y cómo lo definimos? En Él habita todos los atributos divinos, ¿sí? Habita todo lo de Dios, habita en Él. Y podemos decirlo de esta manera: en Jesús habitan todos los atributos de Dios. Los atributos de Dios están en Jesús. Todos, ¿sí? Como la eternidad. Y ahí vienen algunas escrituras, ¿verdad? Si podemos seguir hablando de otras, su santidad, otros atributos divinos, entonces ahí podemos seguir hablando, pero esto es una manera de probar de que en Jesús habita, ¿qué? Toda la plenitud de Dios. Que en Jesús habita los atributos divinos, están en Él, ¿sí? Pudiéramos seguir hablando más de eso, ¿eh? Entonces, vamos a ver algunas escrituras que están más directas. Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahí está hablando de su omnipresencia. Para llenarlo todo, no nomás aquí, ¿eh? Dios revela su nombre a Jesús, ¿sí? A través de Jesús. Eso ya lo vimos cuando vimos sobre la revelación de su nombre, ¿verdad? En Isaías 52:6 dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, aquí, estaré presente. Dice Dios, ¿verdad? A través del profeta Isaías. Y en Mateo 1:21 le dijo a María: ¿sabes qué? Vas a dar a luz a un hijo y le llamará su nombre Jesús. Ahí está presente, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, y luego Filipenses 2, ¿qué? Filipenses 2:9, 10. Un nombre que está sobre todo nombre, ¿sí? Dice sobre todo nombre. La confirmación, ¿verdad? Una verdad indiscutible, ¿verdad? Fue profetizado por Isaías, ¿verdad? Será llamado Dios fuerte. Como estamos hablando de la divinidad de Jesús, y me enfoqué nomás en la palabra esa, Dios fuerte, también dice admirable, ¿verdad? Padre eterno, ¿sí? Ahí estamos hablando de la divinidad de Jesús. Juan 14:18, Jesús dijo que no nos dejaría huérfanos, como si Dios mismo estuviera hablando como Padre, ¿verdad? No los voy a dejar huérfanos. Abiertamente Él lo dijo así directo, entonces, por eso les cayó mal, ¿verdad? Vamos a verlo en el sentido del verbo de Dios hecho carne, ¿verdad? Porque dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, Juan 1:1, ¿verdad? Y el verbo era Dios. El verbo era Dios, ¿sí? Y ese verbo fue hecho carne en Juan 1:14, la escritura que leyó nuestro hermano Pego, ¿verdad? Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿verdad? Entonces, ahora Jesús como un cordero inmolado. En 1 de Pedro 19:20, hablando de ese cordero, de cómo fuimos rescatados con su preciosa sangre, dice que ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿sí?
ya estaba destinado, ya estaba en el corazón de Dios. Pero ¿qué dice? Manifestado. Fíjese ahí la palabra manifestado. Y usted ya sabe, ¿verdad? Cerca de 2000 años hace, ¿sí? ¿Por amor a qué? A nosotros. Ahí habla de la salvación, ahí habla de la redención, ¿sí? Hablando de Jesús como un cordero. Y es muy importante que usted se aprenda, esto es muy importante, hermano, porque esta es la máxima obra de Jesús. Esta es la obra de Dios, que creas en aquel que Él ha enviado, ¿sí? Como un cordero. En primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente, no hay discusión, ¿sí? Hasta la Biblia lo dice, yo no lo digo. Grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ya no es un misterio, ¿verdad? Pero es un misterio en el sentido de que no entendemos cómo, ¿verdad? Cómo lo hizo Dios, pero lo hizo. Fue justificado en el Espíritu. ¿Por qué no en la carne? Porque Él no fue sin pecado, ¿sí? Nosotros sí necesitamos ser justificados en la carne, hermano, porque cometemos pecado. Pero Jesús no. Pero en el Espíritu fue justificado, declarado justo, ¿verdad? Visto por los ángeles, predicado a los gentiles. Tengo un tema, tengo una prédica de esa parte, visto de los ángeles. Eso está precioso, tengo una prédica más adelante, ¿verdad? Predicado a los gentiles, pues aquí estamos nosotros, ¿sí? Creído en el mundo y recibido arriba en gloria, ¿sí? Y ese es otro tema, recibido arriba en gloria, porque ahí es donde, es donde están las contradicciones, ¿verdad? No son contradicciones, pero es entenderlo. ¿Cómo es que es recibido, va? Y estamos bien, luego nos imaginamos una persona así recibiendo a otra persona, ¿va? Porque así es nuestra mente. Entonces todo eso lo vamos a aclarar, todo eso se va a aclarar. Esa escritura es muy importante, mire. Primera de Tesalonicenses 3:11, ¿qué dice? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. ¿Y dónde está la divinidad ahí en Jesús? En esa letra roja, ¿sí? Nuestro hermano Manuel y pastor nuestro. El hermano Manuel y pastor nuestro. ¿De qué? ¿Cuántas personas está hablando? Entonces, nosotros cuando leemos esas escrituras, ya estamos imaginando 2 o 3 personas allí. ¿No? El hermano Manuel, nuestro pastor, ¿verdad? El hermano Manuel, nuestro pastor. Pongan atención en eso. Quizá algunos no lo van a captar, pero ojalá que todos lo capten, ¿sí? Así como estas escrituras hay muchas. Y es donde entra la Trinidad, entramos con la Trinidad y acomodamos ahí, ¿verdad? Pero hay que verlo más a la luz de Jesús, como el tema que estamos viendo hoy, como Dios. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, si son 3 personas o 2 personas, la palabra dirijan, diría, ¿va? En plural, ¿no? Dirijan nuestro camino a vosotros. Entonces ahí usted se lo dejo para que usted el Espíritu Santo que lo rumie, ¿verdad? Que lo rumie No me crea a mí, usted que el Espíritu Santo, usted dígale al Señor, ¿cómo está? Apunta esa escritura, 1 de Tesalonicenses 3:11. Entonces, le voy a dar otro. 2 de Tesalonicenses 2:16 y 17. Algo parecido, y así va a encontrar muchos. Dice, el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, los cuales, ¿no? Si aplicamos la Trinidad, 3 personas distintas, un solo Dios, entonces ahí quedarían los cuales, ¿no? Pero como no estamos hablando de Trinidad, estamos hablando de la divinidad de Jesús, el cual nos amó y nos dio consolación. Conforten nuestros corazones, conforten, diría ahí, ¿verdad? En plural. Y confirmen, pero no dice en plural, ¿verdad? Dice en singular, hablando de uno solo. Pero bueno, todavía como que ahí queda en nuestra mente un poquito. Bueno, vamos a ver otras escrituras, ¿sí? Romanos 9:5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual qué? Es Dios. Más directo, ¿ah? No podemos cambiar la escritura. Si yo nomás, mi deber es enseñarle, así como le hablé de la Trinidad, así como le hablé de la unicidad, ahora le estoy hablando de la divinidad de Jesús.
moleste conmigo, o no, que si no está de acuerdo, esto usted escudriñe y escudriñe lo que todo y retenga lo bueno. Que el Señor le dé, es el Señor el que nos da la revelación. Yo no le doy revelación, mi deber nomás es traer la palabra que a mí me da, que a mí me revela, yo le la doy, ¿sí? Y usted la recibe, la que el Señor le dé. Juan 20:28, esa está bonita, ¿no? Usted, todo el mundo la conoce. No le voy a contar la historia porque todo el mundo ya la sabe. El incrédulo le dicen a Tomás, ¿verdad? Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué? Señor mío y Dios mío. Ese es un versículo bien claro, ¿verdad? Y qué bueno, hermano, que dice, qué bueno, porque hay unos que sí van a creer sin ver, que somos usted y yo, ¿verdad? Dice, y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba y decía, Señor Jesús. Cuando volteó dice que vio, ¿cuántos vio? Dice que vio a Jesús. ¿Sí? A la diestra de la gloria, dice algo después vamos a ver eso de la palabra diestra y gloria, ¿ah? Pero a cuántas personas dice, ¿y a qué nombró? A Jesús, ¿verdad? Y ahí, esa escritura, ¿dónde está la divinidad de Jesús ahí? Si usted va a Eclesiastés 12:7, eso es en Hechos 7:59. Esteban dice, invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. No les tomes en cuenta sus pecados, sus faltas. Y aquí en Eclesiastés 12:7 dice que cuando uno muere, porque esto es polvo, vuelve a qué? A la tierra, y el espíritu, ¿qué? ¿A dónde vuelve? A Dios. Y ahí Esteban hubiera dicho, usted cree que Esteban no sabía, ¿usted cree que Esteban no sabía Eclesiastés 12:7? Ahí hubiera dicho, Jehová de los ejércitos, o Yahweh, Elohim, el Señor, recibe mi espíritu. Pero ¿qué dijo? Señor Jesús, como Dios, ¿verdad? Recibe. Entonces Jesús tiene potestad de recibir los espíritus de las personas. Entonces ahí podemos sacar mucho, ¿verdad? Entonces ahí como creador, ya le di yo esta escritura, Génesis 14:9, llevó a Abraham los diezmos al sacerdote de Melquisedec y lo bendijo, ¿verdad? ¿Y con qué lo bendijo el sacerdote? ¿Con qué lo bendijo? Con pan y vino, ¿verdad? Tipo de cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y cómo le dijo? Le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador ¿de qué? De los cielos, el plural, y la tierra. Pero acá en Colosenses 1:15-17 dice que Jesús, que por medio de Jesús, ¿qué? Fueron creadas todas las cosas, que todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, como creador, ¿se acuerdan que vimos al principio los atributos divinos? Como creador, aquí entraría este, ¿verdad? Entonces, es bueno que apunten las escrituras, de todo modo voy a tratar de ponerlas aquí, ¿verdad? Tito 2:13, esta está muy directa, hermano. Hermano, ¿alguien lo puede leer ahí fuerte? Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y qué? El gran Dios y Salvador Jesucristo. La manifestación gloriosa, en gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy directa ahí. Pablo, usted le escribe, Tito, ¿verdad? Otra escritura. Segunda de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro ¿qué? Dios y Salvador. Jesucristo. Puse con letras rojas, ¿verdad? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. La Biblia solo habla de uno. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, Yahshua. Ya vimos lo que significa Yahshua, Jehová. YHWH, autoexistente, que siempre es, el gran yo soy, y mi siervo que yo escogí, hablando de Jesús, Dios manifestado en carne, manifestación en carne, según Filipenses 2:6, dice que se hizo siervo, 2:6 y 7, siendo igual a Dios, no se aferró, ¿verdad? Sino que se hizo siervo, ¿verdad? Para que me conozcáis y que creáis y que entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, pues de chiquita, ¿verdad? Ni lo será después de mí. Eso es lo que habla la palabra, ¿verdad? De Dios. Y Jesús mismo dijo que toda la palabra hablaba de Él. El personaje central de la Biblia, ¿quién es Dios? El
personaje central de la Biblia, ¿quién es? Jesús. O sea que prácticamente se resume todo ahí, ¿verdad? Pero vamos a ver otra, ahí vas más directa, caray. Ahí esa, ¿verdad? Ahorita la leímos así muy a la ligera. Oseas 13:4 dice: no conoceráis a otro Dios fuera de mí. O sea, nomás uno, ¿ah? Pues yo soy el único Salvador. Ahí habla de Dios como Dios y Dios como único Salvador. Dios como único Dios y Dios como único Salvador habla, ¿sí? Pero Hechos 4:12 dice que ningún otro hay. Estamos hablando de uno solo, estamos hablando de dos. Esa está muy buena para que la rubie, ¿verdad? La rubie de la divinidad. No conocerás a otro Dios fuera de mí. O sea que nomás un solo Dios, ¿sí? No es que haya dos. Eso dice la Biblia, ¿verdad? No se manifestaba Dios en carne. Gloria a Dios, ese versículo es cierto. Y el pueblo de Dios, eso era, a todas las naciones pregonaba eso. Nosotros tenemos un solo Dios. Ese Dios poderoso, omnipotente, todos los atributos de Dios. Pero luego se manifiesta Dios en carne y Jesús dice: yo soy el único Salvador, ¿sí? Y no nomás Jesús, lo dice ahí, en este caso Lucas, ¿verdad? Escribió el libro de los Hechos, ¿verdad? Lo dice, solamente Jesús hay salvación. Entonces ahí vemos, ¿será posible? No, nosotros sabemos que no. Ahora que ya están recibiendo estos estudios un poquito más fuertes, ahora les estoy dando unas escrituras para que tenga base bíblica, ¿verdad? Y donde quiera vemos tres y no uno. Y cuando oramos son tres: un aplauso para el Padre, un aplauso para el Hijo y un aplauso para el Espíritu Santo. Y la persona del Padre y la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Todos son omnipotentes y todos son omniscientes. Pero es un solo Dios. Pero son tres a la vez. Hay tres mentes ahí, ¿no? Son tres personas. Entonces, hermano, de alguna manera o inconscientemente, hermano, nosotros hemos recibido la Trinidad católica y la hemos pasado a otros. La hemos agarrado y la hemos pasado, pero no la hemos agarrado